Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, estamos por aquí con ustedes y Belice Corsino Ross, nueva vez con la Biblia en la mano, con un nuevo tema. Hoy vamos a estudiar el capítulo 27 de Génesis, pero antes, como sabemos, vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 26, el capítulo anterior. ¿Qué vamos a decir de este capítulo anterior? ¿Qué tenemos que decir? Bueno, vamos a hablar, como ya hablamos antes, de la paciencia de Isaac, la paciencia en medio de la presión que le estuvo como, como se puso a prueba, porque el Señor lo puso a prueba y él se mantuvo fiel a esa paciencia y a esa sencillez, a esa humildad con la cual él siempre se caracterizó, aún viendo él cómo los siervos de rey de Filistea le cegaban el pozo. Él se mantuvo firme hasta que el Señor le hizo justicia de una manera que ya ellos no podían quitarle ese último pozo que él abrió. Al contrario, ellos vieron que él iba creciendo en abundancia, en prosperidad, y se dieron cuenta que esta prosperidad, que sabemos que hay varios tipos de prosperidad, hay prosperidad que vienen de Dios, pero hay otra prosperidad que no vienen de Dios. Muchas personas no entienden eso, pero debemos de entender y saber que el enemigo, él bendice también, porque si no, él sabría que, bueno, que si los que siguen su camino no son bendecidos, dirán, bueno, pues nos vamos a cambiar para el otro, quizá estamos equivocados. Entonces, por lo tanto, él tiene que bendecir para que su engaño sea perfecto, sea completo. Incluso aquí en la Biblia lo dice, el Señor pone sus condiciones para bendecir a las personas. Él lo dice aquí en Deuteronomio 28, lo dice en muchísimos sitios de la Biblia. Sus bendiciones son condicionales. Y cuando hablamos de la palabra condicionales es cuando obedecemos su mandamiento, lo guardamos, y guardarlo es ponerlo por obra de manera práctica en nuestro día a día. Y eso fue lo que hizo Isaac. Isaac se mantuvo firme bajo los conductos de los mandamientos de Dios, en el amor, en la sencillez, la humildad y en la confianza en Dios, de que Dios iba a arreglar ese problema que ellos le estaban creando, pero que él no podía, como un seguidor de Cristo, de Dios, y como fue su papá, era una persona pacifista y no podía mostrarse ni agresivo ni devolver eh, mal por bien, ¿no verdad? Mal por mal. Él tenía que devolver bien por mal, que fue lo que hizo cuando ellos lo fueron a visitar. Él no le reprochó nada, no le dijo nada, simplemente lo recibió para qué, para hacer las paces, que es lo que debemos de hacer los hijos de Dios. Debemos de recibir a nuestros enemigos cuando ellos quieren hacer las paces. Y sabemos que cuando ellos deciden hacer las paces porque se están dando cuenta que verdaderamente nosotros somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Vamos entonces a empezar con el capítulo 27, que tiene que ver aquí, nueva vez, con Jacob. Obtiene la bendición de Isaac. Sabemos que Isaac iba a bendecir ¿a quién? A Esaú. Pero al final, ¿a quién termina bendiciendo? Bueno, a Jacob. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Recordemos que él lo amaba mucho a este chico. Dice, toma pues ahora tu arma, tu tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme una caza y hazme un guisado como a mí me gustan, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo, es decir, su esposa estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de la cabra, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás
a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, vemos aquí que esta Rebeca, está metiendo a su hijo en un gran problema, porque cuando vemos bien, él no quería, porque él dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, traeré sobre mí maldición y no bendición. Es decir, él estaba consciente de que lo que le podía pasar. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Oigan cómo era que se hablaba en aquellos tiempos, era algo terrible. Eso me espanta. Dice ella, sea sobre mí tu maldición. Ella con tal de que esa bendición fuera para Jacob, ya que Esaú era rebelde y desobediente y se había casado con mujeres de los cananeos. Ella estaba dispuesta a ser maldecida, vamos a decir, por ese acto que se estaba haciendo con tal de que esa bendición fuera para Jacob su hijo. Y no obstante que sí fue maldecida, porque ella al final no volvió a ver a Jacob y esa fue la consecuencia de sus actos. Dice aquí entonces él fue y tomó y lo trajo a su madre. Y su madre hizo un guisado como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, lo precioso que ella tenía en casa de él, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió su mano y las partes de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo. Entonces fue a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga, le dice el suplantador. Entonces Isaac, que ya era viejo, pero no era, vamos a decir, tonto, era un hombre que tenía el Espíritu Santo. Él sabía que él estaba bendiciendo era a Jacob, no a Esaú, por estas palabras. Dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Es decir, que ya él sabía, él tenía por la voz, porque él le dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. De alguna manera, él sí sintió que quien le hablaba no era Esaú, sino Jacob. Dijo, ¿eres tú mismo, Esaú? Volvió y le repitió. Jacob le respondió, soy yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y besa, mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Es decir, él quería estar seguro que a quien él iba a bendecir era verdaderamente a Esaú. Bueno, pues cuando él se acercó con los vestidos que la madre le buscó, bueno, pues él sintió que verdaderamente era Esaú, pero no era así, porque él sabía que era la voz de Jacob. Dice, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé de rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mostos. Sírvante los pueblos, naciones se inclinen ante ti, Señor de tu hermano, y se incline ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. Es decir, aquí él termina de darle la bendición a Jacob. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de la casa. Dice, e hizo él también el guisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Oigan aquí, ahora él está queriendo la bendición, pero recordemos que él la tiró por piso, ¿no? Él la echó a perder. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿y quién eres tú? Y él le dijo, soy yo tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí
me trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniese. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi progenitura, y aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo, de vino, de los provistos. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre: no tiene más que una sola bendición, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y de rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirá y a tus hermanos servirás. Y sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu cerviz. Es decir, aquí él le dio una bendición, fue una bendición poca, pero una bendición al fin y al cabo. Porque al final él se quedó con lo que él quería. De la bendición, tanto como la progenitura, que Jacob la empezó a ejercer desde que él se la vendió, porque la progenitura y la bendición van de la mano. Entonces, Jacob empezó a ejercer su progenitura. Por eso él dice que lo había suplantado 2 veces, porque él se la vendió y él empezó a actuar como hermano mayor, ya que él no le interesaba la progenitura, pero sí le interesaba la bendición de la progenitura. Y por eso vemos aquí que Jacob se le adelantó y la tomó también, porque eso era parte de la progenitura, esa bendición, porque se le daba al hijo mayor. Entonces él, muy astutamente, dejó la progenitura, ¿no? Porque él hacía todo el deber del hijo mayor, pero porque eso a él no le interesaba, no le beneficiaba en nada. Pero sí las bendiciones que le podía dar su padre o Dios a través de su padre, que eran bendiciones de todo material y de todo lo espiritual. Pero en realidad su deseo era más lo físico, lo material. Entonces, vemos aquí que después que él hace la suplantación de su hermano, Jacob huye. Dice: Jacob huye de Esaú, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Madre mía, ¿a dónde había llegado lo que ella había hecho? Ella se había dado cuenta que esa situación que ella había hecho no estaba correcta. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nos damos cuenta que ella no conocía el poder de Dios. El Señor sabía que Esaú había desechado la bendición, la progenitura que iba en compañía de la bendición. Y si ella hubiese conocido verdaderamente al Señor un poco más, que sí lo conocía, simplemente que a veces nosotros los seres humanos actuamos por nuestra propia cuenta y terminamos teniendo consecuencias terribles para nuestra vida y para nuestras familias, que fue el caso de ella. Ella debió esperar que en el momento que su padre bendijera a Isaac, esa bendición iba a pasar automáticamente a Jacob. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque lo podemos ver en el libro de Éxodo. Por ahí, en uno de esos capítulos, podemos ver donde el Señor, Moisés le dice al Señor que está cansado, que no puede con el pueblo, que el pueblo de aquí a poco y lo iban a apedrear. Y que él no quería seguir porque él dice: me van a matar. Entonces Dios vio que Moisés estaba cansado y dijo: mira, reúne 70 ancianos que le voy a compartir de tu espíritu. Es decir, esa bendición que tenía Moisés, él la iba a compartir con unos 70 ancianos del pueblo de Israel que iban en el camino
en el camino hacia la tierra de Canaán, en el desierto, los que fueran más fervorosos, que fueran íntegros, que fueran pacifistas, que fueran generosos, que fueran personas servidoras y que él veía que tenían alma de liderazgos. Entonces, esas eran las personas con esas características que tenía que buscar Moisés. Y él la buscó a las 70 personas, pero resulta que hubieron 2 personas dentro de la tribu del campamento que Moisés no llamó, pero que Dios entendió a su juicio, como el creador, que esas 2 personas también merecían estar allí dentro de los 70. ¿Y qué pasó? Que en el momento que ellos estaban en el lugar en el santuario, en el lugar del tabernáculo, para hacer el traspaso del espíritu a cada uno de ellos, bueno, pues también se lo traspasó a aquellos 2 que se quedaron en el campamento. Ellos los 2 empezaron a profetizar. Entonces ahí nos damos cuenta que la bendición la da Dios. Aquí la estaba dando Isaac, pero era a través de Dios. Y por lo tanto, Isaac, podía bendecir a Jacob poniéndole la mano a Esaú, simplemente que Rebeca no lo entendió, porque eso pasó en el campamento. Eso empezaron, fueron 2 hombres más que se quedaron en el campamento, que no fueron hasta el tabernáculo de la reunión, y Dios lo bendijo de igual manera, porque él vio que ellos merecían estar dentro de ese grupo. Pues eso era lo mismo que iba a pasar con Jacob. Él iba a recibir la bendición de la progenitura que ella tenía, sin llenarse de todos estos problemas que se llenó a través de su madre. Y por eso viene la consecuencia y dice aquí: y fueron dichas las palabras a Rebeca de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti y tiene la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate, huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, le dice ella, y mora por algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mistigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Oye lo que ella dice: olvide lo que le has hecho, sabiendo ella que eso fue a través de ella, pero en realidad fue él, no el que dio la cara. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, ¿por qué será privada de vosotros ambos en un día? Es si ella dice: ¿por qué seré privada de los 2 en un mismo día? Porque entonces, en este momento, él estaba casado ya con las hijas de Het y con Judith y otra más, ¿no? ¿Verdad? Como lo dice ahí al terminar el capítulo 27, el capítulo 26. Entonces vemos aquí que ella dice: ¿por qué seré privada de ambos en un mismo día? Y eso es lo que termina pasando, porque Esaú se retira del lado de ellos como sus padres, enojado por lo que le había pasado, y al mismo tiempo podemos ver que Jacob es desterrado de su tierra, es desterrado de su parentela. Ella muere Isaac, y ella no lo vuelve a ver. Estas son las consecuencias cuando nosotros hacemos cosas sin el consentimiento de nuestro Dios. Dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de estas tierras, ¿para qué quiero la vida? Entonces ella vio que su hijo Saúl estaba dando mucho dolor y tormento y sufrimiento con las hijas de Het, es decir, estas familias idólatras que adoraban a los dioses politeístas. Bueno, pues ella se sentía morir porque sentía que el linaje de ellos como familia estaba dañado. Y antes eso era muy importante para las familias de Israel. Ellos se mezclaban entre ellos, como vemos hasta hoy. Ellos se mezclan entre ellos. Para ellos eso es muy importante porque ellos no quieren dañar su raza, su dinastía, su descendencia, con miedo a que lleguen las maldiciones a la familia, que es lo que vemos hoy día, que la maldición llega muy regularmente a muchas familias de la tierra. Vemos que hay enfermedades, que hay personas con estado de locura, hay personas con genética de cáncer, hay personas con muchas genéticas de muchas cosas malas, de alcoholismo, de tantas cosas que degradan al hombre, y todo eso es fruto
de cuando se unen una familia que ya viene arrastrando muchos pecados y se une con otra familia, con su familia, que también vienen arrastrando ciertas situaciones espirituales de pecado. Entonces, cuando estas familias se unen, bueno, pues se forma una explosión o una implosión, ¿no? Porque hacia adentro familiar, y terminan habiendo situaciones de familia donde hay maldiciones, donde hay pobreza, donde hay miseria, donde no se avanza, donde hay enfermedades, donde hay tormento, donde hay locura, donde hay alcohol, y pasan todo este tipo de cosas que lo podemos ver hoy en diferentes familias en toda la tierra, y muy seguido, prácticamente yo diría que el 95% de las familias de la tierra están manchadas con estas maldiciones que se hablan allá en el capítulo 20 de Éxodo, cuando se habla de aquellos que deciden alejarse de Dios y adorarle de otra manera. Y el Señor dice que son sus enemigos, que esas personas le aborrecen, y por lo tanto dice que la maldición caerá sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y por eso tenemos que tener mucha cuenta. Antes nuestras familias no tenían cuenta porque la palabra de Dios estaba muy vedada para nosotros, pero hoy día la palabra de Dios es luz y está claramente abierta para todos y cada uno de nosotros. Lo podemos leer a través de las escrituras. En el libro de Éxodo vamos a ver y vamos a entender muchas cosas que vamos a descubrir en él. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, hay tantas cosas que muchas personas no les gustan leer estos libros porque no lo entienden. Pero estos libros están llenos de mucha luz y de muchas cosas de nuestra vida cotidiana, que una vez los leamos y lo entendamos, vamos a ser bendecidos y edificados por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Mis hermanos, hasta aquí le dejo este capítulo 27 de Génesis, esperando que sea de mucha bendición, de mucha edificación para sus vidas. Que Dios me le bendiga, mis hermanos. Hasta una próxima entrega. Bendiciones.